decir sus nombres para que salieran publicados. Básicamente los tomé ellos como una base de relato. O sea, todas las cosas que ellos me decían, yo la iba contando y al final me sirvió para crear un relato desde que se conocieron hasta que terminaron. Al hacer esto no, es una especie como de novela, una especie de historia contada, ¿Sí? ¿Juegas tú un poco con la ficción también? ¿O se supone que todo es real? No, todo es real. Pero no te puede constar lo que te dijo alguien, que le dijo a alguien. O no, alguien todo es real. Que... O sea, todo se basa sobre la realidad, sobre la verdad misma. O sea, claro, en un diálogo quizá, un diálogo hay posible que una preposición o un sustantivo esté mal puesto en el fondo, pero la idea, el espíritu de lo que se dijo y el espíritu de la historia está ahí. O sea, todo lo que sale aquí tú lo puedes confirmar que es real, que no hay nada que... Puede que haya sido así o puede que sí, no. No, todo lo que hay es verdad. Lo que puede haber es por no ser oficial la historia y por haber contado con el punto de vista de muchas personas, que cada punto de vista de una persona es distinto. O sea, realmente me encontraba frente a un hecho del cual tenía 3 versiones distintas. ¿Y qué hacías frente a esa situación? Frente a ese hecho corroboraba una cuarta persona y ahí sacaba mi conclusión, en el fondo. Pero son cosas puntuales. O sea, obviamente puede haber algún tipo de error o de incompatibilidad, que se una fecha o algún hecho puntual. Y hay una cosa de desarrollo psicológico. Tú hablas en primera persona, por ejemplo, o te metes dentro de la mente de alguno de los 3 prisioneros y lo haces pensar. Eso no te puede constar. Claro, o sea, que te todo eso. Claro. No, lo que pasa es que la historia en sí, la historia es una historia de pasión, desde que se crearon ellos con la pasión de decir cosas, de intentar cosas, de cambiar cosas, hasta la pasión de enfrentarse a un régimen militar, a una dictadura, y también la pasión de destrozarse. Entonces, para explicar bien eso y meterse en el asunto, de repente hubo que hacer esos juegos lingüísticos o esos juegos periodísticos también. De pronto yo leí, no todo el libro, leí algunos capítulos. El estilo es un poco como mea culpesco, diría yo. Sí, Carlos Pinto mío. No, pero es verdad, en el sentido de meterse mucho en las emociones y apelar a lo que está pasando. Yo seleccioné justo de las, me imagino, capítulos más polémicos del libro, que son las razones de por qué, o la génesis de las razones de por qué finalmente se separaron. Y quiero leer las razones son varias, ¿no? Son varias, pero sí. Hay una cosa bastante fuerte acá que la gente en general no la domina hasta el día de hoy. O sea que hay contexto va a ser más fuerte todavía. No, voy a leer solo un pedacito más por el estilo que por el... Dice, Jorge y Claudia, Jorge González y Claudia, que era la señora de Claudia Narea. ¿Cómo nació todo? ¿Cómo se incubó este amor prohibido? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Cada pregunta lo golpeaba en la cabeza, pensando en Claudio, hiriendo, rompiendo por dentro, haciéndolo tambalear, atacado por las náuseas, mareado, sin aire. Jorge, Claudia, es un poco como ponerte en la situación de Claudio y imaginártelo cómo habrá vivido eso, siendo que ellos, esta parte de la historia siempre la han negado un poco, no han querido referirse. Mira, hay varias partes que están ocultas y varias partes que están de la historia de ellos que no están contadas desde el colegio hasta adelante. Y te repito, hay una fuerza en la historia de ellos, Las pasiones, sí, pues. Sí, es como no sé, un poder que tenían ellos 3 juntos, que la única forma de aproximarse un poco a ese poder, para poder entenderlo y para poder hacerse carne de lo que ellos hicieron, que era explicarlo de esta forma. O sea, hay partes sí que están escritas en primera persona, pero no te quepa duda que así ocurrió. O sea, el fin periodístico va sobre todas las cosas, en el fondo. Incluso sobre el daño que les puede causar, porque ellos de repente esto querían dejarlo oculto. Yo no creo que la verdad cause daño ni a las personas ni a la sociedad. O sea, yo creo que la verdad jamás debería causar daño. Bien lo tendremos que saber nosotros. Hablé un poco de la historia de los prisioneros. Ellos se forman en un barrio, en una clase media baja, con muchos problemas económicos, con instrumentos muy prestados y arrendados y cosas así. ¿Qué es lo que pasa entre ellos 3 para que se empiecen a formar transformarse en el fenómeno que fueron? Lo que pasa es que los prisioneros fueron como una mezcla de 3 corrientes, de tres hebras que se intercruzaron para hacer una cuerda. Está su parte musical, la lírica que ellos crearon, Jorge González básicamente, claro, que es nuestro Bob Dylan. La parte personal, ellos como personas, la fuerza que tenían entre ellos 3, sus inquietudes como seres humanos, y la parte social, o sea, todo lo que ellos vivieron en San Miguel, y también lo que les tocó vivir, el proceso político que vivía Chile. Ellos nacieron en el 83 como grupo, o sea, la primera tocata que hicieron ellos fue 2 meses antes que explotaran las primeras protestas. Las protestas, claro. Ellos nacieron como un grupo completamente paralelo a Pinochet, o sea, a ellos no les interesaba la política. Pero el régimen y la censura los fue metiendo de una manera tal que terminaron cantando en contra de Pinochet, terminaron en el spot del no apoyando a Pinochet y se terminaron destruyendo cuando llegó la democracia.
O sea, el camino que tienen ellos social es súper paralelo. Es súper paralelo. Sí. El tema de la censura se hizo mucho más patente una vez que ellos dijeron que iban a votar por el no. Ahí como que empezaron a cerrarse las puertas y los locales. Mucho antes. Pero tuvieron cierta libertad hasta un momento en que ellos se definieron más abiertamente. Sí. ¿Cómo transcurren ellos en eso, en medio de la censura y con el mismo éxito? Lo que pasa es que la fuerza de los prisioneros venía de la mano con toda la fuerza de la protesta juvenil, básicamente, e intelectual contra la dictadura. Ellos fueron como una simbiosis de lo que la gente necesitaba y lo que ellos necesitaban. Cuando tocaban en las universidades, se daban cuenta que sus canciones tenían doble significado para esta gente. O sea, el no necesitamos bandera, el por qué no se van del país, empezó a tener nuevas connotaciones. Y en sus primeros recitales fueron para los estudiantes, para los universitarios, para los cuicos que ellos tanto odiaban. Claro. Entonces la fuerza de ellos fue tomando connotaciones políticas que ni ellos sospechaban. Se les escapó un poco de lo... Se les escapó de las manos todo lo que ellos estaban construyendo, eso fue lo más importante. ¿Por qué elegiste a Francisco Javier Cuadra, a propósito de esto, para que presente el libro? Siendo que probablemente él fue el que muchas veces lo... Por eso lo elegí, porque este es un libro, este no es una novela, no es un ensayo político, es un libro periodístico. Y cuando lo terminé, dije, ya, ok, ¿quién presenta este libro? Pensé en Iván Valenzuela primero, porque es mi amigo y tengo harta empatía con él, vivimos los procesos musicales juntos, me interesa mucho su visión también, como podría haber. Y dije, ya, ok, ¿y quién más? Y dije, Cuadra. Porque Cuadra te aceptó inmediatamente. Cuadra es prisionero maníaco, él es, aparte de ser analista político, él hace clases en la universidad sobre la base de los textos de los prisioneros. Ese antecedente yo lo tenía. Y además no era cosa elegir a alguien del régimen, o sea, no era cosa elegir a Sergio Fernández o a Jarpa, o sea, era Cuadra, porque Cuadra tiene sensibilidad frente al tema y además me muero de ganas por saber qué iba a decir. Porque yo cuando le dije, ¿sabe qué? Este libro tiene una visión política completamente opuesta a la suya, o sea, entonces me dijo, no, mándalo nomás para leerlo. Lo leyó y a la semana siguiente me dijo, sí. No hay problema. ¿Y esto es mañana? Pero mañana, sí, mañana en el Café del Cerro. Ahora se llama Zoom. Marco tiene una pregunta para hacer. Sí, a propósito, hola Freddy. Hola, ¿cómo estás? Oye, a propósito de eso de Cuadra y el análisis que hace Francisco Javier Cuadra de las letras de los prisioneros, también parece que en el libro hay algunas cosas de las letras, ¿no? Algunos análisis de las letras de los prisioneros que tienen que ver, al parecer, según la explicación del libro, con momentos de los prisioneros más que con una cuestión de contingencia que la gente siempre le da con analizar algunos textos que eran un poco crípticos los prisioneros. Preguntan acá si hay alguna letra en especial que llame la atención en este doble juego. ¿Con cosas internas más que externas? Cosas internas que... Había mensajes de entre ellos. Que las letras de los prisioneros, o sea, González escribe sobre las realidades. Por eso te decía que era un pequeño Bob Dylan nuestro, porque cada canción de González, cada libro de González, cada composición de él es un pensamiento sobre algo, o un sentimiento sobre algo. O sea, él no escribe, no sé, pajaritos volando, etc. Todos los discos... Pero escribió Una casa en el árbol, ¿sí? Pero fíjate que cuando si te leí el libro, te das cuenta por qué escribió Una casa en el árbol y por qué la escribió en esa época, La casa en el árbol. Se quería como salir del... No, era el volver a su útero, volver a su casa, volver a su calor. Oye, hay otra pregunta más, Freddy, acá, que tiene que ver con cuál es tu relación actual con los prisioneros, y en especial con Jorge González. ¿Tiene alguna relación? En algún momento tú los entrevistaste a todos ellos, ¿no? Sí, bueno, en algún momento a los tres me los crucé como periodista Pero fíjate que ninguna especial, ninguna en especial con él ni con nadie. Básicamente la relación que puede tener un periodista con una fuente. Con una fuente que algunas veces tienes que criticarla o alabarla de acuerdo al trabajo que hacen. Y de acuerdo a lo que tú piensas, en el fondo. Eso, sobre todo dice acá, perdona, para terminar, mi querido Marcelo, porque mucha gente dice que si uno hace este tipo de textos que son como no autorizados, pregunta Javier acá, ¿no? Y si tú tienes la responsabilidad en un diario si no hay estos problemas de que no le doy entrevistas a tal persona, este tipo de censuras o precensuras a alguien, ¿no temes que con esto se empiece a dar como este tipo de situaciones de que mucha gente involucrada acá diga, no, yo no le doy entrevistas al señor Stock, por ejemplo? O sea, cuando tú haces un trabajo o te planteas una meta, no metís mucho en los problemas que pueda haber, ¿no? Tú lo haces, sobre todo. Yo creo que este libro es necesario. O sea, primero este libro yo quiero que sea básicamente el retrato de una época que todos nosotros vivimos y fue súper importante para ti, para nosotros, que fueron los 80. Para la gente de acá también, porque me han mandado un montón de gente. O sea, ¿qué pasa? Que los prisioneros fueron más que un grupo musical y por eso es importante que estas cosas queden. O sea, es como de repente tú te agarras la cabeza y dices, ¿cómo no hay un libro sobre los Jaivas, ponte tú, sobre los Tres? ¿Cómo no quedan esas cosas reflejadas? Porque los tipos se lo merecen.
Y este libro va mucho más allá de la historia de ellos o de un quiebre o algo. Es una visión en algunos momentos sociales y también personales de un proceso que fue mucho más rico. Sí. Fue un proceso de compromiso, de utopía, de sueños, de hartas luchas que se dieron en las escuelas y en las universidades y que también sirven como para reflejar un poco lo que pasa ahora. O sea, yo creo, o sea, mi gran anhelo es que este libro sirva para entender también una época, sobre todo a la gente que no la vivió, o porque era muy vieja o porque era muy chica, y que también queda dando vuelta la idea de que muchas de las canciones de los prisioneros, muchas de su grande literatura y de su grande llamamiento a la sociedad, están completamente inconclusas. O sea, el Valle de los que Sobran era una canción que se puede haber escrito ayer. Claro. Y la podrían estar cantando hoy día los miserables. Me gustaría que finalmente nos comentara un poco la razón de por qué tres personas que eran como hermanos terminan peleados. Yo creo que la misma razón porque un matrimonio que se casa tan enamorado termina divorciado en 5 años. Lo que pasa es que ellos vivieron cosas muy fuertes, todo les vino encima muy rápido. Ellos crearon, bueno, ellos eran más que hermanos, eran un núcleo indivisible, los tres, juntos, desde el colegio, desde que estaban en primero medio y no eran nada, hasta que fueron en el 87, 86 los grandes íconos, estandartes de una juventud que pedía cambio. ¿Pero alguno cambió más que lo otro? Lo que pasa es que ellos se fueron haciendo permeables a toda la gente que los iba rodeando, de alguna forma. Y en un momento era un súper maniqueo. Ellos dividían las cosas en blanco y negro, los buenos, los malos, los cuicos, los pobres, los fachos, los de izquierda, y ellos y nosotros. Pero ese muro que construyeron fue mirándose, fue ripiándose, erosionándose con la gente que fueron conociendo, y en esa delantera siempre la llevó Jorge. Fue siempre mucho más experimental o más inquieto en ese sentido. Más abierto a recibir más... Y sobre todo esa gente que mucho criticó, la gente del por qué no se van, etcétera, todo lo que fue la cultura media under de los 80, que se juntaba ahí en Providencia, en el Normandía y en el Drugstore, lo que era Fusión, en el fondo, que fue su tienda y su productora. A Jorge le fue mostrando un camino que lo fue seduciendo. O sea, yo creo que se dejó seducir un poco por eso, por esa experimentación. ¿Y eso lo distanció de especialmente Claudio? Lo distanció de Claudio musicalmente primero y después personalmente. Claudio terminó siendo su gran cable a la tierra. O sea, cuando él llegaba de su casa que tuvo en Bochef a San Miguel a grabar y a encontrarse con Claudio, yo creo que él significaba su vuelta a sus pies en el suelo un poco. Más allá de esta revelación de la infidelidad, la traición Sí, yo quiero un poco hablar de ese tema, porque la traición o infidelidad, como mis colegas la han llamado, es que en el fondo a raíz de eso ocurrieron hechos en la vida del grupo importantes. O sea, hay hechos artísticos a partir de eso, y por eso hubo que contarlo necesariamente. ¿Es verdad que la canción Tren al Sur tiene que ver con eso? El libro Corazones completo es que es el disco más vendido de Los Prisioneros, el disco más conocido de Los Prisioneros, el disco más exitoso en el extranjero de Los Prisioneros, con el único disco que ganaron plata definitivamente. Está dedicado a todo eso, o sea, habla de eso. O sea, hay un legado artístico a partir de que los fans y que la gente y que la historia de este país tiene que conocer. Y por eso se escribió el libro. Cambiando drásticamente de tema, porque tenemos que terminar, ¿estás viviendo otra situación tú por estos mismos días como editor de espectáculo de la tercera, enfrentado a noticias relacionadas con el padre Asbun, que al parecer te ha causado algún tipo de problema? Ustedes salieron con la noticia de que estaba molesto, que se iba, que no se iba, que renunciaba, y están sometidos a presiones. ¿Cómo vives frente a eso? ¿Cómo ha sido eso? Es complicado, fíjate, yo incluso como editor del área de cultura y espectáculo de la tercera, he tratado de mantener un poco al margen de que un hecho que yo sé que es noticioso, porque la historia del prisionero escapa a todos nosotros, ¿sabes? Es noticia de los prisioneros, porque tocó a toda una generación. Y porque la tocó no solamente en lo musical, sino que también en lo personal, en el alma de cada uno de nosotros. Y uno se enfrenta también como tú decías, al otro lado, que te debe pasar a ti también como periodista. Nosotros estamos en la Chile. Sí, claro. Y cuando te entrevistan y cuando decís, oye, ese título, así, ¿cómo pones ese título? Es lo mismo, en el fondo. O sea, hay que estar lidiando con eso todos los días. Sí, es como una esquizofrenia rara. Muy bien, los fanáticos de Los Prisioneros, los que quieran conocer entonces más de del tema y adentrarse en él, el libro ya está a la venta, es el primero que se hace de este tipo y yo creo que también va a ser recordado por eso. Ojalá que salga mucho más después. Claro, ojalá salga mucho más. Gracias, Freddy, por haber venido. Tengo para ti regalos de cerveza Cristal, un copa con música y también un regalo de CTC. Que te vaya muy bien, que todo resulte bien en el lanzamiento mañana. Ojalá, pues, para ir todos, supongo. Es como la hora que nosotros estamos aquí preparando ya el programa, pero de todas maneras vamos a mandar a la Camila, que es nuestra reportera, a ver cómo se portó Cuadro. Ok. Muy bien, vamos con el programa. Marco nos dice qué es lo que viene.
Así es, mi querido y respetado Marcelo Comparini. En el próximo bloque ya se viene, ya se acerca Miguel Leonardo Isa. Con, ¿de qué vaya a hablar, Isa? ¿Vaya a hablar de titulares? ¿No? De los perdón, me adelanté. ¿De qué vaya a hablar? Fútbol. Fútbol. No. ¿Qué titulares tiene? Oscar, papito, Oscar. Los Óscares. De Oscar Wilde. No, ya Ok, se viene. nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. No te pierdas.